la pregunta es, ¿qué va a ocurrir y cuál es el pedido del magisterio? Está con nosotros Wilfredo Aglaunca, él es parte de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, profesor Wilfredo? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Profesor, ¿está bien que le diga profesor Wilfredo o es más del área administrativa? Sí, ¿Sí? profesor está bien, gracias. Muy bien, profesor. Gracias por atendernos esta mañana. Bueno, la anterior semana fue bastante movida. Vimos el uso de agentes químicos contra maestros y maestras que estaban movilizándose. Aseguraron, después de que se rompió el diálogo con la ministra de Educación, que esta semana iban a retomar con más fuerza las movilizaciones. ¿Qué va a ocurrir, profesor? Bueno, en primera instancia, muy buenos días a todo el Magisterio Urbano de Bolivia, a toda la población. Agradecerles por este espacio. Ha habido una conferencia nacional extraordinaria la anterior semana en la cual se ha llegado a las siguientes resoluciones. La primera, se ha roto el diálogo con la ministra de Educación por la respuesta negativa a nuestro pliego petitorio. Ha habido un rotundo rechazo hacia lo que refiere a la descentralización de la educación. Se va a exigir mayor presupuesto para la educación. En el caso del incremento salarial no aceptamos la respuesta por parte del gobierno en vista de que el 20% que se ha incrementado al salario mínimo no está llegando al Magisterio Urbano de Bolivia. Estos 4.000 ítems que supuestamente han llegado también son producto del reordenamiento, optimización y también son ítems incompletos. Entonces, al no haber existido esta respuesta favorable y el abuso policial que se ha tenido el día jueves a nuestras compañeras alrededores de la Plaza Murillo, es que se ha definido que el día de mañana va a iniciar una marcha desde Calamarca, ¿no? Juntamente con contingentes que están arribando a la sede de gobierno de las 31 federaciones departamentales y regionales. ¿Puede reiterar cuál es el pliego petitorio de hoy el magisterio movilizado? Reiteramos primero los ítems. El gobierno adeuda al magisterio más de 6.000 ítems. Es bueno que la sociedad conozca que la ministra nos está ofreciendo 4.000 ítems, pero estos ítems son incompletos. Porque un ítem completo de primaria tiene 120 horas, un ítem o ítems completos de secundaria tienen 120, 136 y 148 horas. Lo que la ministra nos está entregando son ítems de 96, generando déficit histórico, trabajo gratuito por parte de los maestros, que a eso se va a sumar las 700.000 horas de déficit histórico que nos deben. Entonces, nos indican que se están dando ítems incompletos, producto del reordenamiento, de la optimización. Por otro lado, se ha exigido dentro de lo que es la plataforma las 104 horas para primaria, 100 horas para el nivel inicial, 100 horas para alternativa, 120 horas para educación especial. En el caso del decreto supremo 1302-1320, estamos exigiendo su abrogación porque deja al maestro en estado de indefensión, se pisotean sus derechos, el derecho constitucional a la defensa. De la misma manera, un rechazo a la negativa del incremento salarial que se había abrogado en el Decreto Supremo 5503. El rechazo a la descentralización y la defensa férrea a nuestro reglamento del Escalafón Nacional, con el cual el gobierno quiere declarar la profesión libre y es una situación que nosotros no vamos a permitir. Profesor, sin embargo, no sé, usted nos dirá, ¿hace cuánto que un gobierno no ofrece 4.000 ítems? A pesar de que usted nos decía, el déficit histórico es de 6.000, 4.000 es como que, no sé, ¿hace cuánto que no se tenía una oferta de estas características? Reiteramos, son 4.000 ítems que no son ítems de nueva creación. Sería interesante que nos digan que son 4.000 ítems creados por este gobierno con presupuesto de este gobierno. Son 4.000 ítems que los están generando, cesando unidades educativas, cesando paralelos,
fusionando eh, algunos cursos en varias unidades educativas a nivel nacional. Es decir, están sacando las correas del mismo cuero y no le pueden decir pues al maestro, ¿sabe qué, profesor? Usted se le va a cancelar de 80 horas, pero debe trabajar 96 o 120 horas. Eso se llama explotación laboral, eso se llama esclavitud moderna en este siglo XXI. Entonces, para nosotros es irresponsable que se haga esta situación y reitero, cuando se coge la información solamente así como 4.000 parece mucho, pero reitero, se está generando déficit histórico y son ítems incompletos producto del reordenamiento. Entonces, Profesor, para nosotros es una respuesta médica, es lo que está dando la ministra. claro, ahí ya la figura cambia, porque en realidad están moviendo simplemente a los profesores y profesoras de un lugar a otro. Usted nos decía que se les paga por cierta cantidad de horas, pero trabajan muchas más. ¿Esto es así a nivel nacional en todos los casos? ¿De cuántas horas estamos hablando que el Estado no les paga por las horas trabajadas? El último reporte que nos han dado, le decía, son más de 6.000 ítems que nos adeudan, más de 700.000 horas de déficit histórico. Eso ustedes lo pueden constatar en las compulsas, cuando un colega maestro compulsa un cargo determinado y ya de entrada el distrital o el departamental indica que se le va a cancelar de 96 horas, pero debe trabajar 120 horas. En unidades educativas de primaria, donde son unidocentes, los colegas trabajan los 5 días, se les cancela de 96 horas, pero trabajan 120 horas. Hay unidades educativas con 400, 500, 600 estudiantes, donde solamente está el director, el plantel docente. No tienen secretaria, no tienen regente, no tienen portera. Y esto es a nivel nacional, inclusive en el oriente, muchos padres de familia, en coordinación de la alcaldía, es que tienen que hacer la cancelación a ellos mismos. Entonces no es correcto que la población, los maestros, sigan sosteniendo esta responsabilidad que es exclusiva del gobierno central y mucho más cuando ahora parte de la descentralización, de la proyección del 50-50. Imagínense ustedes ahorita, unidades educativas en provincia que ni siquiera tienen servicios básicos, no tienen luz, no tienen agua, no tienen alcantarillado, no tienen conectividad a internet y ahora lo quieren descentralizar y el Estado central no lo puede sostener. Imagínense si el municipio lo va a poder hacer. En ese sentido, nosotros exhortamos a los padres de familia a cesar las filas y estar en contra de la descentralización que va a camino a la privatización de la educación. Esa es una realidad que lastimosamente los del Ministerio de Educación no lo conocen porque no son maestros del aula, no son pedagogos, obviamente son personeros afines al gobierno que muy poco o nada saben de educación. Antes de entrar a este punto de la privatización, quisiera hacerle una pregunta respecto a cómo se le paga a un maestro o una maestra. ¿Se le paga por hora? ¿Se le paga un sueldo fijo? ¿Cómo es el trato que tienen los maestros y maestras? ¿Y cuánto, si es por hora, cuánto es el salario de un maestro o maestra y si varía de una región a otra? Bueno, un ítem completo para un maestro es de 72 horas. 72 horas debe tener mínimo para que se considere como año de servicio. En secundaria pueden acumular hasta 120 horas, eso va a depender de la cantidad de paralelos, la cantidad de cursos. En el caso de primaria, la mayoría tiene entre 88 a 96. Las colegas de inicial, por ejemplo, solamente se les cancela de 88, pero trabajan 100 horas. Entonces, la realidad es bien diferente, tanto en primaria, secundaria. Alternativa de igual forma, trabajan 80 horas, se les paga de 80 horas, pero trabajan 100 horas. En especial, trabajan 120 horas, pero solamente se les cancela de 100. Entonces, la realidad es bien distinta. Y eso también varía porque nosotros no tenemos un bono a la antigüedad como tiene la mayoría de la clase trabajadora, que cada 5 años se les aumenta el sueldo. En el caso nuestro damos un examen cada 5 años y eso hace que subamos de categoría y eso va a hacer que incremente un poco más lo que refiere a nuestros salarios. Nosotros ascendemos de quinta, cuarta, tercera, segunda, primera categoría. Entonces, difiere el sueldo, pero a nosotros se nos para por hora pedagógica y depende de la cantidad de carga horaria que tenemos.
Pero lo que no se puede ocultar, reitero, es el déficit que estamos arrastrando, y es un trabajo gratuito que nosotros asumimos por la noble labor que llevamos, pero que el gobierno debería asumir de manera responsable. Profesor, se ha escuchado también en las movilizaciones que parte de las demandas es sumarse a este pedido del incremento salarial del 20% al haber básico, porque dicen, claro, la situación de la inflación, los sueldos precarios del sector hacen que la calidad de vida de las y los trabajadores de educación en el país ha disminuido bastante. En promedio, ¿cuánto gana un maestro o maestra en el país, profesor? Como lo había explicado hace rato, varía, pero lo crítico y lo que habíamos expuesto frente a la ministra de Educación es el hecho de que tenemos colegas con quinta categoría, nosotros nos iniciamos con quinta categoría, con 72 y 80 horas. Un maestro con 5 años de estudio a nivel licenciatura gana menos de 3.000 bolivianos. Gana inclusive menos que una regente, que una secretaria. Por eso es que nosotros estamos exigiendo ese incremento salarial. Y bueno, eso, pues, reitero, va variando según la categoría y según la cantidad de horas. Lo que sí nosotros hemos denunciado es que el gobierno indica de que ese 20% al mínimo ha llegado a todos los trabajadores, y es completamente falso. Nosotros representamos a más de 120.000 trabajadores, en los cuales no se ha incrementado ni un boliviano, y el poder adquisitivo de nuestros salarios se ha disparado, ya no alcanza para nada, y producto del levantamiento de la subvención de los hidrocarburos y esa gasolina basura en las movilidades, compañeros que como requisito primero deben ir a provincias para luego ingresar a la ciudad, ahora el pasaje se ha disparado al 100, al 150%. Es una realidad que nosotros pasamos, que nosotros vivimos, y obviamente, reitero, para nosotros, al haberse abrogado el decreto supremo 5503, donde se planteaba el congelamiento salarial, para nosotros está en mesa de debate el incremento salarial de acuerdo a la canasta familiar. Es una realidad que nosotros vivimos como magisterio a nivel nacional. Profesor, usted decía, se está caminando rumbo a la privatización de la educación con ciertas medidas. ¿Cómo sostiene esto? ¿Por qué? ¿Cuáles son las alertas que deben preocupar a padres, madres de familia para ver si la educación se quiere o no privatizar en el país? El gobierno ha planteado un currículum por regiones, por culturas, a título de darle esa connotación de descentralización. Es bueno que los padres de familia lean la ley 070, y ya plantea el currículum regionalizado por diferentes idiomas, lenguas, culturas, etcétera. Ese no es el trasfondo. El trasfondo ahorita es estructural, es económico. El gobierno quiere desvincularse, quiere desligarse del gasto económico de la educación, porque Bolivia es uno de los pocos países a nivel de Latinoamérica en la cual el magisterio urbano todos los años, al luchar por mayor presupuesto para educación, no solamente lucha por una situación salarial, sino porque el gobierno siga sosteniendo la educación única, fiscal y gratuita. Si ustedes averiguan en varios países como en México, Brasil, Argentina, Chile, que están aquí alrededor de Bolivia, para que los estudiantes puedan estudiar en secundaria o en la universidad, deben pagar a instituciones privadas, y es a lo que está apuntando el gobierno. En Bolivia todavía el Estado sostiene la educación desde inicial, primaria, secundaria, alternativa especial, institutos técnicos tecnológicos, universidades y escuelas superiores de formación de maestros, porque el maestro urbano cada año está peleando con la educación para que la sostenga el Estado. El gobierno, con esa pretensión de la descentralización de la educación, quiere desvincularse de la parte económica con una proyección a que a futuro la educación sea solamente un beneficio de pocos, y obviamente esto va a ir en contra de la clase trabajadora. Profesor, usted estuvo en la reunión que finalmente no prosperó con la ministra de Educación. ¿Qué les decía la primera autoridad de educación del país? Nosotros habíamos planteado un pliego petitorio y una plataforma. Los 4.000 ítems que había ofrecido se ha cerrado, nos ha indicado que de ahí van a salir las horas, que de ahí van a salir los ítems, no hay esa proyección a incrementar. Situación salarial de la misma forma.
de que no iba a haber ese incremento salarial. Respuestas administrativas, problemáticas por subsistemas, de igual forma no hay una respuesta positiva. Pero además hemos advertido en esta reunión que la ministra de Educación, ministro de Gobierno y ministro de Economía y Finanzas habían firmado un documento dándole una respuesta a la Central Obrera Boliviana con la pretensión de abrir nuestro reglamento del escalafón nacional a título de una actualización, y es otro peligro que nosotros hemos visto, y eso va de la mano de la descentralización con la proyección de romper nuestro escalafón y declarar profesión libre. En ese sentido, no haber una respuesta positiva, es que se ha roto el diálogo y bueno, pues se ha planteado todas las resoluciones que anteriormente se han mencionado en nuestra conferencia nacional. Profesor, usted nos decía, van a llegar desde diferentes distritos, latitudes del país para reforzar las movilizaciones. Mañana hay un ampliado de la Central Obrera Boliviana, el viernes hay otro. Ustedes coinciden en el pedido del incremento salarial. ¿Van a participar también de estos encuentros con la Central Obrera Boliviana? ¿De repente la convocatoria, alguna movilización conjunta? Así es, mañana nosotros partimos a las 2 de la tarde desde Calamarca. Cada día se va a hacer un análisis, un balance. Tenemos que acudir a una instancia orgánica con un ampliado, una conferencia con nuestros compañeros marxistas, lo vamos a realizar. Se va a participar también del ampliado a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Nosotros somos afiliados a este ente matriz. Y de no existir una respuesta en el transcurso de los días, nos vamos a sumar al Cabildo el día viernes, juntamente con otros sectores sociales como campesinos, Cuenta Propicia, Cooperes, la clase proletaria, fabriles, etcétera, y seguramente ahí van a salir determinaciones ya a nivel nacional y a nivel macro. Muy bien, profesor, queremos agradecerle mucho, estaremos atentos haciendo el seguimiento a esta marcha que usted decía mañana, parte de Calamarca, rumbo a la sede de gobierno, y una semana, diríamos, complicada con varias agendas que coinciden en esta situación precaria en la que estamos en este momento, por la economía, por la gasolina de mala calidad o por el diésel que no hay, entre otros aspectos. Gracias, profesor, que tenga buen día. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio y hasta otra oportunidad. Gracias, le decimos al profesor Wilfredo Agliahuanca, es de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Nos decía mañana la marcha nacional que partirá desde Calamarca rumbo a la sede de gobierno.